Es un momento de hablar con Marcos Zócaro, contador público nacional y especialista en tributación. Es verdaderamente un especialista y un amigo que compartimos hoy una vez más en el programa 150 de Ser Industria Radio. Marcos, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda. Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días y felicitaciones por las 150 emisiones. Bueno, en muchas de ellas hemos tenido el gusto y el honor de haber contado con tu presencia. Y bueno, estamos como siempre pendientes de lo que ocurre en materia impositiva, que es tu especialidad, y también en la economía, ¿no? Pero hace pocas horas se dio media sanción a la prórroga de algunos impuestos. Contanos un poquito Sí. cómo va a operar esto, si va a cambiar algo en nuestra economía o no. Sí, acá recordemos por qué se habla de la prórroga. En Argentina, básicamente los principales impuestos que existen como impuesto a las ganancias y bienes personales, que hay muchísimos de nosotros que estamos alcanzados, impuestos a las ganancias, incluso un trabajador en relación de dependencia. Estos son impuestos de emergencia. Digo de emergencia entre comillas porque impuesto a las ganancias, con todas sus variantes, existe desde 1932 aproximadamente, pero los cobra, para que se entienda, la nación. Y son de emergencia ya que por la Constitución no los puede cobrar la nación, salvo que exista emergencia económica, sino que son impuestos que tienen que cobrar originariamente las provincias. Por eso estos impuestos se dice que son de emergencia, ya que se tienen que ir prorrogando esta supuesta emergencia económica en la que vivimos hace casi un siglo, para que sigan vigentes. Ahora se dio media sanción a la prórroga justamente de impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, el impuesto al cheque, que es otro impuesto bastante nocivo para la economía, pero que se tenían que prorrogar, si no, no iban a seguir cobrándose, digamos, ¿sí? Impuesto a las ganancias y bienes personales, sobre todo impuesto a las ganancias, es un impuesto que ya está casi descontado, que se va a seguir prorrogando porque es una de las principales fuentes de financiamiento del Estado Nacional, pero existía alguna duda sobre bienes personales, a ver si se prorrogaba o no. Ya es un impuesto que no pesa mucho en la recaudación nacional, pero bueno, ahora se aprobó en diputados esta media sanción, se gira el Senado y en el Senado eh, supuestamente ya tiene los votos para ser prorrogado y bueno, vamos a seguir teniendo por al menos 5 años más el impuesto a los bienes personales, ganancias y el impuesto al cheque tan criticado. El impuesto a los bienes personales, lo que muchos diputados proponían, que al final no se logró, al menos en esta instancia, era una modificación, sobre todo con las alícuotas incrementales. En bienes personales, desde el 2019 ya, lo que se hizo fue, a través de una modificación en la ley del impuesto, básicamente establecer una alícuota más elevada para aquellos bienes que tengan cualquiera de nosotros ubicados en el exterior. Y bueno, básicamente haciendo más gravoso la tenencia de bienes en el exterior. Y lo que muchos querían era modificar, justamente eliminar esta diferenciación de alícuotas, pero bueno, al menos en la aprobación de la media sanción por parte de diputados no se logró eso tampoco, así que continuarían las alícuotas como hasta ahora. Claro, o sea que esto continúa, no cambia nada, digamos. Se pierde la expectativa de que se bajaran algunas de algunos tributos. Exacto. Después, ganancias se va a ir actualizando los mínimos por eh, año a año, ¿sí? Claro. En base básicamente a la inflación, pero digo, el impuesto de base, al igual que bienes personales y el impuesto al cheque, sigue estando igual. Esto es ya te digo, la prórroga de estos impuestos que ya los conocemos todos, que son a nivel nacional. Después, a nivel provincial, en forma paralela a esta prórroga, se aprobó el consenso fiscal, básicamente, donde, para hacerlo resumido, las provincias se ponen de acuerdo en esta especie de nuevo pacto fiscal, que no es el pacto fiscal del 2017 que se había aprobado con Macri, Claro. donde se estipulaba una baja gradual de las alícuotas, por ejemplo, de ingresos brutos, sino que en este consenso fiscal
básicamente se deja rienda suelta a la voracidad fiscal y se permite seguir aumentando la tasa de ingresos brutos, y también se deja abierta la puerta para que el resto de las provincias establezca ¿cómo es? Un impuesto a la transmisión gratuita de bienes que ya existe en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, que se establezca en el resto de las provincias, que es un impuesto no solo a la herencia, sino a cualquier tipo de donación a título gratuito. O sea, vos le donás dinero a un hijo, bueno, si supera cierto mínimo, tiene que pagar este impuesto hoy en provincia de Buenos Aires. Con este consenso fiscal, eh, de vuelta, se deja la puerta abierta para que el resto de las provincias también establezcan algo similar. Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Te quería consultar, el Banco Central incrementó la tasa tanto para las letras del ELIC y también para los plazos fijos. Te quería consultar sobre el tema de los plazos fijos para... La idea es que la gente ahorre más en pesos. ¿Esto está dando resultados? Sí, esto es, aumentó la tasa, como decís, es la tasa de referencia monetaria, que es equivalente a la tasa de las LELIC. Justamente lo vienen aumentando para paliar un poco, luchar, entre comillas, contra la inflación, ¿sí? Ya que al aumentar la tasa de interés enfrían básicamente la economía para que la inflación no siga aumentando tanto. Inflación que el último mes dio una medición del 7%. Y interanual ya llevamos, o sea, de acá 12 meses para atrás, llevamos una inflación del 84%. O sea, es una inflación muy elevada y que sigue creciendo. Por eso el Banco Central elevó la tasa de interés de estas LELIC, que son básicamente títulos que le coloca el Banco Central a los bancos para reducir la cantidad de dinero en circulación. Al aumentar la tasa, eh, enfría ya te digo, la economía, y también aumentó la tasa de los plazos fijos. Los plazos fijos hoy que rinden después del aumento de la tasa de interés es un 75% anual de tasa nominal, pero la tasa efectiva, básicamente si reinvertimos los intereses mes a mes, supera el 100%, son 107% anual de interés, o sea, una tasa muy elevada. Esto obviamente puede ser una alternativa de inversión porque rinde bastante mes a mes, pero hay que tener en cuenta que si hay una devaluación mayor al rendimiento que nos da el plazo fijo, en términos de moneda dura, por así llamarlo, podemos terminar perdiendo. Pero si no hay una devaluación en el corto plazo, con un plazo fijo terminamos ganando dinero en términos reales, digamos. Esto también afecta sobre todo a la gente que cotidianamente utiliza tarjetas de crédito, ¿no? Sí, pues aumenta también el costo de financiarse con tarjeta de crédito. Por eso algunos prepagan el mínimo de la tarjeta de crédito y financian el resto, pero ese financiamiento es cada vez más elevado y puede ser si la persona no sabe manejar bien sus deudas, puede ir acumulando muchas deudas con muchísimo interés y hacerse una bola imparable, como diríamos coloquialmente. Claro, sí, sí, es como de alguna manera es como motivar a la especulación financiera y esto de enfriar el mercado o la circulación le va a traer consecuencias a buena porción de la sociedad, me imagino. Sí, sí, ya no a mediano, sino casi a corto plazo. Bueno, hablando de bola imparable, está esta bola de las LELIC que ya rondan los 4 billones, o sea, 4 millones de pesos en circulación. O sea, para bajar un poco, para que se entienda, para bajar el dinero en circulación, la masa monetaria, lo que hace el Banco Central con las LELIC es esterilizar, o sea, sacar de circulación pesos, por eso le coloca estas LELIC a los bancos a cambio de una determinada tasa de interés, ¿sí? Pagando intereses que pueden llegar a 200.000 millones de pesos mensuales. Pero esto es semana a semana, las LELIC se renuevan y semana a semana, mes a mes, esta deuda con los bancos se va incrementando. Por eso el stock del LELIC va incrementándose, va siendo cada vez más grande, y el día de mañana, cuando se intente desarmar esta bola, esta gran stock de deuda, todos esos, hoy en día ya digamos, 4 billones de pesos,
o una proporción menor, pero bastante grande de estos pesos van a ir al mercado y van a fogonear muchísimo la inflación, ¿sí? Que inflación que hoy en día ya está bastante, no sé si descontrolada, pero bastante elevada. Marcos, también se conoció que finalmente los que pidieron subsidios a la energía no van a poder comprar dólar solidario, tampoco van a poder comprar dólares financieros y tampoco CDR. Exacto. El Banco Central, que era algo que ya se suponía, prohibió con una normativa sacada en las últimas horas que todo aquel que hubiese solicitado subsidio o que tenga el subsidio no puede comprar dólar solidario, que es relativamente razonable, pero se agregó también como restricción ahora que no puede tampoco comprar dólar financiero, que es básicamente el dólar bolsa, que es comprar con pesos un bono en la bolsa local y venderlo al otro día, después de un parking que hay que esperar de un día, venderlo en dólares. Esa operatoria no va a poder ser realizada por los que tienen el subsidio. Y según la letra de esta normativa, esta comunicación del Banco Central, tampoco se va a poder comprar CDR. Que ahí estaba la duda por la redacción de la norma sobre si se podía comprar CDR, pero no venderlo en dólares. Pero incluso los agentes bursátiles ya anunciaron a sus usuarios, la mayoría de ellos, que la compra directa de CDR está prohibida por aquellos que tienen subsidio. No pueden comprar ni en pesos CDR. Exacto, que ahí estaba la duda, porque en títulos públicos sí se podría comprar en pesos, pero se impide venderlo en dólares, o sea, se impide hacer el dólar MEP. Pero en el caso de los CDR, la compra, directamente la compra en pesos, estaría prohibida. Que, de vuelta, del texto de la norma quedan dudas, pero incluso en las últimas horas del viernes, los propios agentes de bolsa salieron a aclarar la situación y a decir que los usuarios, los clientes no podían acceder a la compra de CDR en pesos. Se había vuelto la inversión en CDR se había vuelto un poco como la estrella, ¿no? En los últimos tiempos. Sí, porque un CDR, básicamente, para que se entienda, es un certificado que representa, o sea, cuyo subyacente son acciones de empresas extranjeras. O sea, en vez de ir a la bolsa de Nueva York a comprar acciones de Apple o de Tesla, podemos a través de la compra en pesos de este CDR en la bolsa argentina estar invirtiendo en la empresa de Elon Musk, de Apple, de Microsoft o de cualquier empresa extranjera que cotiza a través del CDR. Y además de permitirnos invertir en esta bolsa extranjera, nos permite estar relativamente dolarizados, ya que estamos invirtiendo en activos dolarizados, no estamos invirtiendo en activos en pesos que si hay una devaluación podemos perder dinero en términos reales. ¿Y esto puede impactar en el dólar blue? Porque que no puede comprar CDR tampoco puede comprar ningún dólar financiero que puede volcarse por el dólar blue, ¿o no? Ahí sí, pero igual yo creo que puede ser menor el efecto en el dólar blue de esta restricción, pero en las últimas horas también aumentó el dólar blue, no principalmente por esto, según se dice en el mercado, sino por los rumores de que el gobierno estaría por aumentar la percepción de hoy en día del 45% de los gastos en el exterior, justamente para desalentar los viajes al exterior, ahora que se viene el mundial encima. Que también había rumores de que iban a aumentar el impuesto país o la percepción. Acá hay que dejar claro que el impuesto país del 30% no lo puede aumentar Decreto. por decreto el Poder Ejecutivo, sino que tiene que pasar por el Congreso, porque es una ley, ¿sí? O es un impuesto que se tiene que modificar por ley. Lo que sí puede aumentar el Poder Ejecutivo es la percepción, que ya lo aumentó. La percepción, recordemos que era solo del 35% hasta hace pocas semanas y después se aumentó en el caso de gastos en el exterior al 45%. Quedó solo en el 35% para la compra de dólar solidario. Pero bueno, esta percepción es muy probable, según se rumorea, que se aumente justamente para desalentar los gastos en el exterior y bueno, mejorar en algo la balanza del turismo. Marcos, el 15 de marzo
Alberto Fernández declaró la guerra a la inflación y hoy estamos entre los 7 países de mayor inflación del mundo. O sea, evidentemente que la estrategia de Alberto Fernández fracasa. Estaría perdiendo la guerra, estaríamos todos perdiendo la guerra contra la estaríamos inflación. todos o prisioneros o muertos. Pero Sí, sí. eh, 84% interanual. claro, de acá para adelante, ¿vos ves que haya medidas que puedan ser eficientes o solamente se están aplicando parches, como se dice, para aguantar hasta la próxima elección? No, en mi opinión son parches para intentar aguantar a la próxima elección, pero como siempre, los parches pueden dar resultado en cuestión de días, pero no a mediano, a corto plazo no van a dar resultado. Hoy también se conoció esta semana el dato, por ejemplo, de la línea de pobreza de una familia Ajá. en Capital Federal, está en 186.000 pesos para no ser pobre y sin contar el alquiler, para que se den una idea de la magnitud de la inflación que estamos viviendo. Marcos, y más allá de cualquier programa, la inflación, o sea, la inflación, esta alta inflación, ¿se puede bajar en el corto plazo o cualquier programa va a generar que haya más inflación para recién luego de un mediano o largo plazo empiece a bajar? Sí, cambios tan abruptos de la inflación, o sea, bajar del 84% a un dígito, lo más probable es que sean muchos meses en lograr eso, pero bueno, mostrar una senda de crecimiento de la inflación es algo bueno, sería algo bueno para las expectativas. Ahora lo que tenemos es que mes a mes sigue aumentando, o sea, no hay una tasa de inflación que sea decreciente, como lo que se espera para lograr, aunque sean inflaciones de un dígito. Marco, te agradecemos mucho estos minutos, como siempre que has estado presente en algunos de los 150 programas de Ser Industria Radio. No, por favor, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Esperamos vernos pronto. Chao, chao. Bueno, despedimos a Marcos Zócaro, contador público nacional, especialista en tributación, que como siempre nos aporta claridad y conceptos concretos sobre lo que ocurre en la economía de nuestro país.